La sostenibilidad se ha convertido en parte del discurso empresarial. Está en reportes, campañas y decisiones de negocio, pero no todo lo que se comunica se cumple. Este es un espacio para analizar el ESG con datos, contexto y pensamiento crítico, para entender qué es estrategia y qué es solo narrativa. Esto es Podcast que Marcan, ESG sin humo. Durante años, el cambio climático fue visto como un asunto ambiental, algo importante, sin duda, pero separado de las conversaciones sobre crecimiento, rentabilidad o competitividad. Era un tema para los equipos de sostenibilidad, para las cumbres internacionales, para los científicos, no para las áreas financieras. Sin embargo, algo cambió. Hoy, el cambio climático ya no se discute únicamente en conferencias sobre medio ambiente. Se discute en reuniones de directorio, en comités de riesgo, en bancos, en fondos de inversión y cada vez más en las oficinas de los directores financieros. La razón es simple. Los eventos climáticos extremos están comenzando a afectar directamente los resultados de las empresas. Lo que antes parecía una amenaza lejana, ahora aparece reflejado en los costos operativos, en los seguros, en las cadenas de suministro y en los márgenes de rentabilidad. El clima dejó de ser una variable externa, se convirtió en una variable económica y cuando eso ocurre deja de ser un debate ideológico para convertirse en un asunto de negocios. Cuando la naturaleza presenta la factura, existe una tendencia a pensar que el cambio climático se mide en grados Celsius, pero para muchas empresas se mide de otra manera. Se mide en millones de dólares. Cada sequía prolongada, cada inundación, cada incendio forestal, cada tormenta extraordinaria tiene una consecuencia económica, una cosecha perdida, una fábrica paralizada, una carretera inutilizable, un puerto cerrado, una operación suspendida. Lo interesante es que la factura rara vez llega de golpe, llega por partes. Un aumento en los costos logísticos o un retraso en la producción o un incremento en el precio de las materias primas o tal vez una reducción en la productividad. Pequeños impactos que terminan acumulándose hasta modificar completamente un presupuesto. Lo que estamos viendo es el surgimiento de una nueva categoría de costos empresariales, los costos climáticos. El agua, el riesgo que muchos subestiman. Si hubiera que elegir un recurso capaz de alterar industrias enteras, probablemente sería el agua, porque detrás de casi todo lo que consumimos hay agua. Detrás de los alimentos, de la minería, de la energía, de la manufactura, de la tecnología. Durante décadas, las empresas operaron bajo una premisa silenciosa. El agua siempre estaría disponible. Hoy esa certeza comienza a desaparecer. Las sequías cada vez más frecuentes están obligando a muchas organizaciones a replantear sus planes de crecimiento. No porque falten clientes, no porque falte inversión, sino porque falta un recurso esencial para operar. Y cuando el acceso al agua deja de estar garantizado, las decisiones empresariales cambian. Aparecen nuevas inversiones, nuevos riesgos, nuevos costos y nuevos conflictos. El agua está dejando de ser una cuestión ambiental para convertirse en una cuestión estratégica. El calor también tiene precio. Hay un fenómeno menos visible que una inundación o un incendio, pero igual de costoso: el calor extremo. Cuando las temperaturas alcanzan niveles récord,
la productividad comienza a resentirse. Las personas trabajan menos horas, los riesgos laborales aumentan, los sistemas de refrigeración consumen más energía, las instalaciones requieren mayores gastos operativos, las ciudades demandan más electricidad y todo eso tiene consecuencias económicas. No suelen aparecer en los titulares, no generan imágenes espectaculares, pero afectan los números poco a poco, mes tras mes, año tras año, hasta convertirse en un problema financiero. Lo que antes era una excepción climática empieza a convertirse en una condición habitual de operación. El talón de Aquiles, las cadenas de suministro. Durante décadas, las empresas perfeccionaron un modelo basado en la eficiencia: reducir inventarios, optimizar tiempos, acelerar entregas, eliminar costos innecesarios. Funcionó extraordinariamente bien, hasta que comenzaron a multiplicarse las interrupciones y ahí apareció una realidad incómoda. Las cadenas de suministro globales son mucho más frágiles de lo que parecían. Una tormenta puede cerrar un puerto, una inundación puede cortar una ruta estratégica, una sequía puede limitar el transporte de mercancías. Un incendio puede afectar una zona productora clave. Y cuando eso sucede, los efectos se propagan. Un retraso genera otro retraso. Una interrupción provoca nuevas interrupciones. Lo que comenzó como un problema local termina afectando mercados enteros. Por eso muchas empresas están dejando de preguntarse únicamente cómo ser más eficientes. Ahora también se preguntan cómo ser más resilientes. Los seguros están enviando una señal. Hay un sector que observa los riesgos climáticos con especial atención: las aseguradoras, porque su negocio depende de calcular pérdidas futuras y lo que están viendo no resulta alentador. En muchas regiones, los costos de asegurar infraestructura, instalaciones y activos están aumentando, no por casualidad, sino porque los eventos extremos son más frecuentes y más costosos. Cuando una aseguradora incrementa una prima, está enviando una señal. Está diciendo que el riesgo ha cambiado, y cuando millones de activos alrededor del mundo comienzan a costar más para asegurar, estamos frente a algo más grande que un ajuste financiero. Estamos viendo cómo el mercado está incorporando el costo real de los riesgos climáticos. El nuevo lenguaje de los inversionistas. Los inversionistas también están modificando la forma en que analizan empresas. Hace algunos años, las preguntas giraban alrededor del crecimiento, la rentabilidad y la expansión. Hoy aparecen otras preguntas. ¿Qué tan vulnerable es esta compañía a eventos climáticos extremos? ¿Qué ocurrirá si la disponibilidad de agua disminuye? ¿Qué riesgos existen en su cadena de suministro? ¿Qué tan preparada está para adaptarse? Estas preguntas no nacen de una preocupación ambiental, nacen de una preocupación financiera, porque un negocio incapaz de adaptarse a un entorno cambiante es un negocio más riesgoso, y los mercados suelen castigar el riesgo. La gran pregunta: tal vez la discusión más importante no sea cuánto costará enfrentar el cambio climático. Tal vez la verdadera pregunta sea cuánto costará ignorarlo, porque muchas empresas siguen viendo la sostenibilidad como una iniciativa paralela, como un proyecto, como un reporte, como una estrategia de comunicación. Pero el escenario actual sugiere otra cosa. La sostenibilidad está dejando de ser una conversación sobre reputación. Se está convirtiendo en una conversación sobre supervivencia empresarial.
La capacidad de adaptarse, de anticipar riesgos, de construir resiliencia, de proteger operaciones y de asegurar el futuro del negocio. Existe una frase que se escucha cada vez con más frecuencia en el mundo financiero. El cambio climático ya no es un riesgo ambiental, es un riesgo económico. Y probablemente esa sea la mejor manera de entender lo que está ocurriendo, porque las lluvias, las sequías, los incendios y las olas de calor seguirán apareciendo en las noticias, pero sus consecuencias ya no se quedarán allí. Llegarán a los balances, a los estados financieros, a las decisiones de inversión, a las cadenas de suministro y a la capacidad de las empresas para competir en un mundo cada vez más incierto. La pregunta ya no es si el clima afectará los negocios. La pregunta es quiénes estarán preparados cuando lo hagan. Porque el futuro de muchas empresas no dependerá únicamente de lo que vendan, dependerá de su capacidad para operar en un planeta que ya está cambiando. Soy Rudy Ortiz y esto fue Podcast que Marcan ESG sin humo. Conmigo será hasta otra oportunidad. Buena vida y buena salud. Nos escuchamos en el próximo episodio.